Muchas gracias por darme la entrevista, Francisco Javier Padilla. ¿Qué hizo Hugo Sánchez? El gol y la gloria, un documental que está en Prime Video. Buenas, Bien. buenas noches, Francisco. ¿Cómo estás? Claudia, muy contento de estar aquí platicando contigo después de hace algunos años. Ok. A ver, vamos a empezar. ¿Por qué se te ocurre filmar este documental? Em, Creo que ya van varias ocasiones en donde la respuesta única es la búsqueda. Yo buscaba respuestas de mi persona y del mexicano por medio de la figura de Hugo Sánchez. Em, ¿Por qué escogí la figura de Hugo Sánchez? Porque la figura de Hugo Sánchez representa muchísimas materias dentro del mexicano, ¿no? Como la mentalidad, como el triunfo, el fracaso, la envidia, los complejos. Y yo pasaba por un momento de mi vida en ese entonces en donde yo quería encontrar el pretexto ideal para poder hablar de estas situaciones, Ujú. eh, pero no daba con el no daba hasta que de repente el pretexto ideal fue Ok. ¿Cuánto tiempo te tardaste en grabarla y en sacarla? O sea, en sacarla a la luz a Prime Video. ¿Cuántos años fueron, más o menos? el proceso de la película. eh, Hacer una película, pues sí puede ser algo como muy sistemático, ¿no? La empiezas en enero, la terminas en marzo, meses, y la estrenas en el otoño, ¿no? Pero este documental en específico fue un proceso que tenía que ver con lo creativo, con lo histórico, lo iconográfico, pero en lo personal tenía que ver con un proceso muy personal, muy espiritual, muy personal y un proceso de vida que conforme me iban sucediendo cosas, el documental iba creciendo y creciendo y creciendo, hasta que llegó un momento en el que pude entender el tema del documental y finalmente plasmarlo. Ok, Entonces, en concreto pensé la idea un año, ok. y edité durante dos. La pandemia me obligó a no tocar mi material un año, aunque la vi muchas veces. Y después el proceso de recuperación, que fue 2021, y todas estábamos recuperando de la pandemia. Ahí fue cuando ya entraron a escena otros personajes como la productora Mónica o este, un poco más de ideas y creatividad por parte de mi otro productor Arturo Padilla, la Ujú. música, todas estas cuestiones que al final de cuentas hicieron que previo al mundial decidiéramos sí o sí sacar la película. Qué buen momento para sacarla. Ahora, ¿crees que la envidia, porque es parte también de lo que se ve mucho en el documental, de que los mexicanos, muchos mexicanos, pues no quieren a Hugo Sánchez? Ahora, ¿tú crees que la envidia es parte de los mexicanos o es parte inherente al ser humano o más de los mexicanos? No, es parte inherente al ser humano, forzosamente, pero en México la envidia se puede ver más que nada como, pues hay gente a la que no le gusta el comentario, pero somos un país sometido, históricamente hablando. Ujú. Entonces, históricamente hablando, al ser un país sometido, la mentalidad se achica un poco, eh, y hay que trabajar eso desde niños, en México principalmente, o en países que pasan por estas situaciones históricas. Y cuando Hugo Sánchez se va al lugar donde según esto nos sometieron, que fue Ujú. de donde venían estas personas, se va y triunfa, y digamos que la conquista la revierte, el mexicano dice, un sector dice que qué bien, felicidades. Otro sector empieza a encontrar miserias, lo más oscuro, lo triste, nada,
este se fue y se españoló, este ya nos dejó, este ya no es mexicano, este es más, más indio que los tacos, pero se cree español. Y en los años 80 en específico, la crítica polarizada hacia Hugo Sánchez era fortísima, yo recuerdo, pero era nada más envidia. Y la envidia en México, Claro. yo sí creo que es algo inherente al ser humano, pero en México se detona cuando vemos que el de al lado está haciendo algo un poco más divertido o interesante o llamativo o simple y sencillamente al lado es más feliz, al mexicano le molesta. Es, Entonces, es un poco el caso de Salma Hayek, ¿no? También le pasó algo parecido. caso de cualquiera que haga que se vaya, o aquí en México cualquiera que haga lo que le hace feliz y el otro le encuentre algún negrito en el arroz. O Ahora, sea, ajá. el documental durante estos 5 años diariamente, porque a mí no me querían dar el dinero para terminar la película. Yo iba a empresas, al final esta película realmente fue capitalizada por privados, Mm. personas. Después llegó una empresa como Prime Amazon a distribuir. Pero yo me acuerdo, son unas historias terribles, pero son muy divertidas al final. Yo recuerdo haber ido a empresas y entrevistarme con los CEO o los dueños, como le quieran llamar, y que tienen en la pared esta cosa que dice comprometidos con México, empresa Mm. 100%. Y esas personas me decían, si se trata de Hugo Sánchez, no te voy a dar el dinero si se trata de un internacional o de algo más joven. Y ¿Qué yo le decía, pero pasa? pues, hay De una historia. repente, oye, ¿sabes qué? Disculpa, de repente como que se te va un poco la voz. Si te puedes acercar un poco, aunque quedes más cerca. Ajá. Pero qué interesante eso que estás diciendo, de estas empresas totalmente mexicanas, ¿no? No, eso dice. O Ujú. sea, hay dos historias de gente que me dijo si es para Hugo Sánchez. No, Imagínate. O sea, él ha puesto el nombre de México en alto. ¿Cuántas veces? El mejor futbolista de México. sí, pero te digo, mimetizamos el tema a la película. En la película Hugo Sánchez tiene sus principales fracasos en Europa con el Atlético de Madrid y son fracasos que tienen que ver por la persona nueva que está haciendo bien las cosas. Y en el caso de nosotros como productores, íbamos con algo nuevo, que era contar la historia de Hugo Sánchez de otra forma, y nos mostraban un rechazo que, pues ya no sé si está bien que lo diga o no, porque estas personas a veces son un poquito rencorosas, pero nos mostraban un rechazo muy poco digno del ser humano. O sea, era no porque es él a quien estás dando, quien estás rindiéndole un homenaje. Por ser él no te doy el dinero a ti, discúlpame. Y en específico yo me acuerdo muy bien, fueron muchas empresas, pero fueron dos que yo Ujú. dije, pues, bonita forma de ver la vida, ¿no? Tendrás. Lo acusaban que era arrogante, pero ¿eso qué? ¿No? Había triunfado tanto que podría ser arrogante. ¿Y a ti que tú que lo entrevistaste, qué piensas de que eso que es arrogante? Mm, ¿Cómo lo sentiste tú? ¿Cuál fue tu experiencia? Hugo es mi amigo. Ujú. Yo, si Hugo es arrogante o no, es tema de él. Yo conviví tanto con él que dije, aquí se está creando una amistad, se está creando un lazo, convivo bien con su familia, convivo con Ujú. sus hijos, con sus hijas principalmente, eh, con sus amigos. Yo no tengo por qué hacer juicios de valor sobre cómo es su persona. Cuando de repente escuchas a un periodista como X
que dice Ego Sánchez. Claro que debe de tener un ego para soportar lo que tú no eres capaz de soportar. No, pues es que es muy petulante. No es que sea petulante, no te quiere voltear a ver. Y son decisiones personales. A todos en nuestra vida, a todos nosotros nos han tachado por tener un rasgo de carácter. Los rasgos de carácter de Hugo se magnificaron cuando fue triunfador. Aparte le costó mucho trabajo porque cuando llegó a España, ¿qué tal cuando le gritaban indio en los partidos? Él se tuvo que sobreponer a eso. O sea, ni en México ni en España. No, ahorita no, no te oigo. No sobreponer, lo motivaba. Mm. Pues sí es como el caso al revés. Hugo, el, la parte negativa, digamos, la adversidad la llevó a la oportunidad. Y eso es algo muy, muy admirable. Persona. Claro, totalmente. ¿Por qué le dicen el pentapichichi? Por los 5 pichichis, consiguió 5 pichichis, cosa que hasta hace poco creo que Ronaldo o Messi lograron batir ese récord, pero Hugo siempre duró muchos años ese apodo, porque nadie había podido ganar 5 pichichis de la manera en la que lo había hecho. Creo ¿Qué que fue? pues, Ajá, una temporada de 38 fechas en donde metió 38 goles a un solo toque. Pero creo que es un récord científicamente hablando imposible de batir o de romper. claro. Muy interesante de la vida de Hugo. ¿Qué fue lo que pasó cuando Hugo Sánchez fue entrenador de la selección mexicana? ¿Qué opinas de esa época? Creo que hubo un error ahí, no sé si de Hugo, administrativo de la federación o, o de Hugo con respecto a sus ganas de tener a la selección. Hugo debió haber dicho gana mayor y ya, y se ocupó de 3 selecciones. O sea, que mucho abarca, poco logra, y al final de cuentas le cortaron la cabeza por un proceso que no le pertenecía a él, pero lo tomó, lo arriesgó, o sea, fue por todas. No salió, lo hicieron. Creo que fue muy severo corrido porque los resultados con la selección mayor eran buenos, pero ese fracaso de no ir a los Juegos Olímpicos de ese entonces sí le costó. Claro. Ahora, ¿qué tendría que hacer diferente Hugo Sánchez como entrenador de la selección mexicana? Él no sé, respetar el proceso. Ok. Él, cuánto haya crecido como director técnico estos años que no ha dirigido, pero como el fútbol mexicano pasa por una crisis y creo que lo que más le conviene al fútbol mexicano es respetar y responder procesos. ¿Cómo ves tú el fútbol mexicano hoy en día? Justo el papel que acabamos de ver que hizo en el Mundial, que está muy reciente. ¿Cómo lo ves? Yo creo que detonó finalmente lo que ya venía dándose, yo creo que 10 años para acá, 15 años para acá. Muy malos manejos administrativos en lo personal, estoy hablando de lo personal, no sé, el público es el que tiene la última palabra, el aficionado, el que va al estadio. Yo voy al estadio, me gusta el fútbol, pero no entiendo cómo no existe una, una de las metas que debe de tener cualquier ser humano, cualquier empresa, lo que tú quieras, es el ser competentes. Ujú. Y el fútbol mexicano carece de competitividad. O sea, no vamos a la Libertadores, ni a la Sudamericana, ni a Conmebol, partidos contra equipos.
de los Estados Unidos y de Canadá y jugamos mucho en Estados Unidos porque muchos paisanos nos quieren ver, pero no salimos a jugar a Europa. Hay muchísimo jugador extranjero viniendo a México. Hay muy poca oportunidad en las canteras. La otra vez me dijeron que por qué ando diciendo eso. Y yo no recuerdo un gran debut últimamente en los últimos años. Entonces, todo esto que te estoy platicando no es más que el detonante de lo que ocurrió el miércoles pasado, creo que fue, que estábamos pues a expensas de un gol, pero Exacto. si hubiera gol, quién sabe cómo nos hubiera ido contra Francia. Ese es el rollo. Siempre es con el rosario en la mano, cuando no debería ser con un plan en la mano. ¿Ves a otro Hugo Sánchez en el fútbol mexicano? No, yo creo que van a pasar muchos años, o a lo mejor no pasa. Me hubiera gustado que entrevistaras más mujeres en tu documental, más Fíjate que comentaristas. hubo bastantes mujeres que entrevistamos en el documental. Lo que pasa es que la cuestión de la estructura nos orilló a limitarnos a la historia personal de Hugo, en donde la importancia la cobraban sus compañeros. Mm. La- Las 16 o 15 mujeres que entrevistamos, todas se unificaban como a un tema más fuera del fútbol, y ni siquiera fuera del fútbol, era como una opinión mucho más personal sobre lo que Hugo Sánchez había representado en la época. Y yo tuve tres estructuras. Ok. Una, sé que se fueron dos. Las otras dos estructuras tenían que ver con el enfoque de Hugo Sánchez a la sociedad en general. Y la otra estructura tenía que ver con una cuestión netamente deportiva. Y yo tuve que hacer una mezcolanza entre el enfoque de Hugo Sánchez, el impacto que tuvo y el impacto que tuvo deportando, porque un gran tema en la vida de Hugo Sánchez y lo más chistoso en la vida de México es el famoso cambio del 94, que hasta las fechas sigue siendo un tema. Si el señor Mejía Barón debió Mm. haber, ya lo puse en la película, ya enseñé la respuesta después de 28 años. Y siguen preguntándose, es que si Hugo hubiera entrado, hubiéramos jugado el quinto partido. ¿El quinto partido qué? Nos hubiera tocado contra Alemania, ¿cómo nos hubiera ido? Bien o mal, no se sabe. El documental lo que pretendió hacer más que nada fue hablar de la mentalidad de Hugo Sánchez y cómo a partir de esta misma logró grandes cosas. No, me pareció que justo los que elegiste para que hablaras de él estuvieron excelentes y lograste sacar también lo de Hugo Sánchez, lo del hijo, y te lo contó, Es que el enfoque tenía que, necesitábamos humanizar el personaje. lo de la muerte del hijo fue muy duro y qué bueno que, o sea, lo tocaste como muy delicadamente y él te lo contestó bien, ¿no? Sin ahondar como demasiado en el tema, eso me gustó. No, sí ahondamos. Y ahí me han pedido a mí un director Scott, por así decirlo, un corte de 3, 4 horas, porque eso más o menos, el documental original dura 3 horas 40. Mm. Lo que salió realmente es el, el corte cinematográfico real. Pero mi corte, el corte en donde yo realmente expongo todos los temas, dura 3 horas 40 y sí se ahondó sobre muchos temas, no solo el hijo. Ahondamos sobre la envidia, sobre el famoso cangrejismo, sobre la famosa negatividad de los directivos para darle una oportunidad que bien merecen. Hablamos sobre todo eso y resultó muy atractivo para mí el tener tanto material ahí suelto. Qué mal, ¿no? Qué mal que no te dejaron poner todo, No porque es una que no, figura como Hugo
O sea, yo me decidí en el corte. El corte, esto es muy importante decirlo, Hugo Sánchez no tuvo injerencia en el corte final. Esa es una gran mentira que alguien en Twitter, o no sé quién fue, alguien dijo por ahí. Hugo Sánchez nunca tuvo injerencia en el corte final. Hugo Sánchez vio la película creo que un día antes con su familia y después tuvimos una premiere. Sí hubo una especie de reclamo sobre alguna toma, no recuerdo cuál. No podíamos hacer nada. Ujú. Una libertad absoluta y los envidiosos andan diciendo que, que hubo, ¿cómo le llaman? ¿Censura? ¿Censura? Eso, ¿Censuró? eso no es cierto. Pues muchísimas felicidades, me encantó el documental. No sé si quieras agregar algo. Que la gente vea Hugo el Gol y la Gloria por Prime Amazon y que conozcan a un héroe que está ahí y que a las nuevas generaciones, pues no solo se trata del Chicharito ni de Pulido, no sé cómo se llamen, hoy en día los desconozco a la mayoría. Hubo una persona que se llamó Hugo Sánchez y gracias a Hugo Sánchez pues tuvimos a Rafa Márquez. ¿Y qué años te parecen más de éxito de Hugo Sánchez? ¿Cuál fue la época donde él fue más la Definitivamente, máxima figura? definitivamente, pero hay un año en particular, creo que 1987 fue muy importante para él. Pero la década de los 80 como tal, es que ahí está el meollo de todo. Mm. La importancia de Hugo Sánchez radica en la década de los 80, la penúltima década del siglo XX. Él reinó en todos los aspectos. Por encima de otros personajes de su época deportiva y por encima de personajes o artísticos. El mismo Octavio Paz hablaba de Hugo Sánchez en los Ujú. 80. Julio César Chávez y Fernando Valenzuela vitoreaban a Hugo Sánchez en los 80. Héctor Suárez tenía su programa Pasa y tenía una sección sobre Hugo Sánchez. Entonces, es un héroe, puede ser que el último gran héroe mexicano. Me Es muy parece probable. que sí, que tienes toda la razón. Es muy probable. Ujú. Pues muchísimas gracias y muchas felicidades. No, gracias a ti, Claudia, por la entrevista, por el espacio y ojalá no se enoje nadie. Gracias. Mm, pero te tenía que decir cómo fue.